Bienvenidos de nuevo a todos. Muchas gracias por acompañarme de verdad. Gracias por estar aquí. Valoro mucho vuestro tiempo. Bueno, a medida que Alemania sigue militarizándose y orientándose hacia una economía de guerra, creo que es muy importante entender cómo la política actual del canciller Merz está afectando a la población alemana, a sus industrias, y qué podemos esperar a continuación. Creo que necesitamos poner todo esto en contexto, y eso es exactamente lo que pretendo hacer en este vídeo. Espero que os resulte interesante y también informativo. Alemania fue durante mucho tiempo el motor económico indiscutible de Europa. Durante muchas décadas representó la excelencia industrial, la innovación tecnológica y la disciplina fiscal. ¿Os acordáis de aquellos tiempos? Pues bien, hoy esa imagen se está desvaneciendo. Está completamente muerta, dirían algunos. Alemania se enfrenta ahora a lo que muchos economistas describen como su crisis económica más profunda desde la Segunda Guerra Mundial. Tras años de estancamiento, la mayor economía de Europa ha quedado atrapada en una peligrosa combinación de bajo crecimiento e inflación persistente, una situación conocida como estanflación. Según el Consejo Independiente de Expertos Económicos de Alemania, se espera que la economía crezca solo un 0,5% en 2026 y un 0,8% en 2027. Mientras tanto, se prevé que la inflación suba hasta alrededor del 3%. Esas cifras quizá no suenen catastróficas, pero representan algo mucho más preocupante para Alemania. El país no ha logrado recuperar el impulso que tenía antes de la pandemia, y gran parte de la economía mundial, en realidad, ya ha seguido adelante. Para los alemanes, la inflación, claro, evoca un recuerdo histórico especialmente doloroso. El país vivió dos episodios devastadores de hiperinflación durante el siglo XX, que dejaron una huella política y psicológica profunda. Incluso una inflación moderada sigue generando hoy una enorme ansiedad en la población. El resultado es una economía que ha dejado de crecer, mientras el coste de la vida continúa subiendo. Cuando el canciller Friedrich Merz, que ahora es el líder político más impopular de Europa, asumió el cargo, prometió recuperar la competitividad de Alemania, porque es la columna vertebral de su economía, sino también de la prosperidad de su gente. Su gobierno ha introducido recortes de gasto, reformas en el sistema de bienestar y propuestas para aumentar la edad de jubilación, con el objetivo de hacer frente a la enorme carga fiscal que supone el envejecimiento de la población alemana. Pero muchos de los problemas de Alemania no pueden resolverse solo con políticas internas, y eso se ha hecho bastante evidente. La negativa de Alemania a consumir energía rusa, que era relativamente barata, cambió de forma fundamental e industrial del país. Durante muchos años, Alemania fabricaba sus productos y dependía del gas natural asequible que importaba de Rusia. Esa ventaja competitiva que tenía ha desaparecido prácticamente de la noche a la mañana. Al mismo tiempo, Alemania cerró sus centrales nucleares tras decisiones que se habían tomado años antes, bajo el mandato de la canciller Angela Merkel. Sustituir la capacidad de generación perdida ha resultado ser mucho más caro y complicado de lo que la élite política alemana había previsto. Además, la inestabilidad constante en Oriente Medio ha alterado las rutas marítimas internacionales y ha incrementado los costes de transporte, lo que ha añadido aún más presión sobre las empresas y los consumidores en toda Alemania. La economía alemana, basada en las exportaciones, se ha visto así presionada desde todos los frentes. Y a todo eso se suma la competencia cada vez más fuerte de China. Ese es, en realidad, el gran tema del que nadie quiere hablar. Los fabricantes chinos ya no se limitan a producir bienes de consumo baratos. Ahora compiten directamente con Alemania en vehículos eléctricos, maquinaria industrial, equipos de energía renovable, baterías y tecnologías de fabricación avanzada.
Por eso, la famosa industria automovilística del país, que durante mucho tiempo se ha considerado la columna vertebral de la prosperidad alemana, está ahora bajo una enorme presión. Y por cierto, hace unos días subí un vídeo completo en el que hablaba de cómo Alemania está convirtiendo sus fábricas de automóviles en fábricas de drones, mientras se transforma en una economía de guerra, porque se está preparando para una confrontación directa con Rusia. Si te interesa, tengo varios videos aquí en mi canal donde explico todo con más detalle. También hay entrevistas con expertos, como la más reciente con el exagente de la CIA, Larry Johnson, que habló sobre la última cumbre de la OTAN. Te invito a ver esos videos después. Ahora bien, Volkswagen, el mayor fabricante de automóviles de Europa, ha presentado uno de los planes de reestructuración más drásticos de los últimos tiempos. La dirección está considerando cerrar varias fábricas en Alemania y recortar hasta 100.000 puestos de trabajo en todo el grupo. Se han mencionado plantas en distintas ciudades alemanas que podrían estar en riesgo. La empresa afirma que estas medidas tan dolorosas son absolutamente necesarias para garantizar su supervivencia, algo que ocurre por primera vez en la historia de Volkswagen. Volkswagen se enfrenta, claro, a una menor demanda de vehículos eléctricos. Está viendo cómo se reducen sus márgenes de beneficio, aumentan los costes laborales y crece la competencia de los fabricantes chinos, que producen coches cada vez más competitivos a precios mucho más bajos. En la práctica, Alemania ha dejado de ser competitiva. El anuncio de Volkswagen provocó protestas en todo el país. Trabajadores se manifestaron en 18 plantas de la compañía y los miembros del sindicato acusaron a la dirección de hacer que los empleados paguen por años de errores estratégicos. En la sede de Wolfsburgo, los representantes laborales advirtieron a los directivos de que no podían, cito, pasar la responsabilidad a la plantilla. Esto, por supuesto, no es un conflicto laboral cualquiera. Volkswagen emplea directamente a más de 650.000 personas en sus distintas marcas, y el sector del automóvil en Alemania sostiene aproximadamente 3 millones de puestos de trabajo en el conjunto de la economía. Así que, si la industria automovilística alemana se contrae de forma significativa, los efectos se extenderán a los proveedores, las empresas de ingeniería, los centros logísticos, los productores de acero, los fabricantes de productos químicos y a miles de pequeñas empresas. Las consecuencias podrían transformar por completo la economía alemana, y se podría decir que esta crisis ya ha empezado. Estamos viendo cómo se desarrollan los primeros días de esa crisis. La verdad es que los automóviles son solo una parte de la historia. El modelo económico tradicional de Alemania depende en gran medida de empresas industriales familiares. Estas compañías siguen siendo muy exitosas en muchos sectores de manufactura especializada, pero los críticos dicen que han sido más lentas que sus competidores estadounidenses y asiáticos, y también más lentas a la hora de invertir en industrias de alto riesgo, como la inteligencia artificial, el software avanzado, el diseño de semiconductores o las tecnologías espaciales comerciales. La innovación depende cada vez más no solo del talento en ingeniería, sino también del capital de riesgo, de la disposición a asumir riesgos y de una cierta flexibilidad regulatoria, de la que, según muchos, Alemania carece bastante. En esos ámbitos, Alemania ha tenido dificultades para mantenerse al nivel de sus competidores. Incluso el creciente complejo militar industrial del país deja ver algunas de esas debilidades estructurales, lo que me hace preguntarme cómo piensa Alemania enfrentarse a Rusia con un desafío de ese tipo. Alemania planea aumentar de forma drástica el gasto militar en los próximos años, lo que podría llevarla a endeudarse por cientos de miles de millones de euros para modernizar la Bundeswehr. Sin embargo, algunos críticos temen que gran parte de ese dinero acabe en manos de grandes corporaciones ya consolidadas, en lugar de ir a empresas más pequeñas e innovadoras que han transformado la guerra moderna con drones baratos, sistemas autónomos
autónomos y tecnologías basadas en software. Al mismo tiempo, los fabricantes alemanes siguen trasladando su producción a países europeos con menores costes, lo que reduce el empleo nacional a pesar del aumento del gasto militar del gobierno, y también buscan energía más barata. La incertidumbre económica está transformando la política alemana. El apoyo a Alternativa para Alemania o AfD sigue creciendo, sobre todo en el este del país, donde el descontento económico es mucho más fuerte. Muchos votantes sienten cada vez más que décadas de globalización han beneficiado a las grandes corporaciones, dejando atrás a los trabajadores comunes. ¿Y quién puede decir que no tienen razón? A medida que aumenta el desempleo y las fábricas reducen su actividad, cierran o despiden empleados, la polarización política se ha intensificado en toda Alemania. La frustración económica está alimentando debates más amplios sobre la inmigración, la identidad nacional y el rumbo futuro de Alemania. Es un patrón que se repite una y otra vez a lo largo de la historia. Cuando desaparece el optimismo económico, la estabilidad política suele volverse mucho más frágil. Alemania, por tanto, se encuentra en una encrucijada. ¿Podrá reinventar su economía una vez más a través de la innovación, el liderazgo tecnológico y la reforma industrial? ¿O está Europa entrando en una etapa en la que su única opción es una economía de guerra? Eso, por supuesto, está por verse. Seguid atentos, haré todo lo posible por manteneros informados aquí, en YouTube, Substack o Patreon. Que tengáis un buen resto del día y nos vemos aquí mañana. Cuidaos. Gracias.